Vamos a resolver el ejercicio 1 del examen de agosto 2022 de cálculo 1A, Facultad de Ciencias Económicas. El ejercicio dice así: una población tiene un decrecimiento exponencial del tipo P de t igual a por e a la menos 8t con a mayor a 0. La población, que inicialmente es P de 0, en un tiempo t se reducirá a la mitad. ¿Cuál es ese tiempo t? Y me dan varias opciones. Este es un típico problema de crecimiento exponencial. Me da una función, ¿sí?, que es el modelo de crecimiento que sigue esa población, que obviamente depende del tiempo. El tiempo está en el exponente, por eso es una función exponencial. Y me dicen que inicialmente la población es P de 0, o sea, P a tiempo 0. Vamos a ver qué es P de 0. P de 0 va a ser A por E a la menos 8 por 0. E a la menos 8 por 0 es E a la 0, E a la 0 da 1, A por 1 es A. Entonces la población inicial es A. Por lo tanto, yo quiero encontrar el tiempo en el que se reducirá esa población a la mitad. O sea, el tiempo que demora A en ir a A sobre 2, a la mitad. Entonces, el tiempo este tiempo que yo quiero hallar es el tiempo que demora en llegar a A sobre 2. ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, hago A sobre 2, que sería mi nuevo P de t, y lo igualo a la función. El tiempo que me interesa es este que queda acá. ¿Cómo despejo ese tiempo? Bueno, primero que nada, ya lo que es A me lo puedo sacar, porque tengo A de un lado, A del otro multiplicando, se pueden ir. Pueden pensarlo así: este A que multiplica la exponencial pasa dividiendo, A dividido A me da 1, así que los puedo sacar. Cualquiera de las dos maneras sería correcto. De este lado entonces me queda 1 sobre 2, un medio. Porque esta es como si estuviese multiplicada por 1, ¿no? A por 1, se va el A, me queda el 1, me queda un medio de este lado. E a la menos 8t. Y ahora viene el problema. La t, o el tiempo t que quiero hallar, está en el exponente. Por lo tanto, no lo puedo sacar así nomás. Lo que tengo que hacer es aplicar un logaritmo. El logaritmo neperiano, el logaritmo natural. Esa L mayúscula. Como tengo que aplicar el logaritmo de este lado, también lo tengo que hacer de este para mantener la igualdad. Entonces acá hago el logaritmo de un medio igual al logaritmo de e a la menos 8t. Acá no voy a hacer modificaciones por ahora, pero del lado derecho sí. Del lado derecho sí. El logaritmo de la exponencial, lo que tiene estas dos funciones es que son funciones inversas. Entonces, si le aplico un logaritmo a una exponencial, voy a anular esa base y voy a mantener solo el exponente de esa exponencial. En este caso, el menos 8t. O sea, lo único que sobrevive de esta cuenta es el menos 8t. Ahí. Otra forma de pensarlo es aplicando propiedades del logaritmo. Hay una propiedad por ahí que dice que lo que está en el exponente de la parte de adentro del logaritmo, en este caso el menos 8t, puede salir para afuera multiplicando al logaritmo. Entonces, si lo saco para afuera multiplicando, me queda el logaritmo de e. El logaritmo de e vale 1. Lo pueden probar. Entonces, menos 8t por 1 es menos 8t. ¿No? Bueno, quedo acá. Ahora el siguiente paso es despejar el tiempo. Paso el 8 dividiendo. Logaritmo de un medio sobre menos 8 es igual a t. Y parece que ya resolví, parece que ya terminé. Pero cuando voy a buscar en las soluciones, esta expresión, así como la y, no está. Entonces ahí tengo que ver, seguramente tengo que aplicar alguna propiedad o algo para llevarla a la forma que aparece en la solución. Porque ustedes pueden decir, es muy parecida a esta, sí, pero no es igual, porque yo tengo un menos acá y esta no lo tiene. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para dejarla igual en la solución. Se me ocurre en el primer caso que, como acá hay un logaritmo de 2, tal vez este lo puedo transformar. Ustedes saben que 1 sobre 2 lo puedo escribir como 2 a la menos 1, propiedad de la potencia. Entonces esto me queda como el logaritmo de 2 a la menos 1. O sea, el 2, que es como si fuese 2 a la 1 abajo, puedo subir esta potencia cambiándole el signo al exponente. Entonces me queda 2 a la menos 1 sobre menos 8 igual a t. Y ahora aplico la propiedad que les comentaba hace un rato. Saco el exponente para afuera multiplicando y me queda menos 1 por logaritmo de 2. Todo sobre menos 8 igual a t. Y ahora sí, este menos con este menos se me cancelan y me queda
logaritmo de 2 sobre 8 igual a t, que esa sería mi solución, que es igual a la que aparece en la opción A. Entonces esa es la correcta. Vamos a resolver ahora el problema 2, que es un poquito más teórico. Y lo que hace es, me brinda dos afirmaciones y yo tengo que decir cuál es verdadera y cuál es falsa y contestar. Dice así, para la función f de R, o sea, es decir, tiene dominio de los reales y codominio reales también, que es derivable, se consideran los siguientes enunciados. 1. Si f' de x es mayor o igual a 0 para todo x perteneciente a R, entonces f es estrictamente creciente. Si f es estrictamente creciente en R, entonces f' de x mayor o igual a 0 es mayor o igual a 0 para todo x perteneciente a R. Bueno, empezamos a analizar un poquito los enunciados. Primero que nada, me dicen que la función f es derivable, así que ahí me quedo tranquilo de que las derivadas existen. Por eso es importante que aparezca. Entonces, pues ahora estoy bien. El primer enunciado recuerda un poco a uno de los teoremitas que aparece en el librillo, que si no me equivoco es el 9.4, teorema 9.4. Que nos asegura una condición suficiente para el crecimiento estricto de nuestras funciones. Y esa condición suficiente de crecimiento estricto es que la derivada de la función sea siempre estrictamente mayor a 0. La derivada de f mayor a 0 me asegura, siempre que sea derivable en un intervalo, acá en todo R, así que lo mismo, me asegura el crecimiento estricto de la función. Entonces, acá el problema es que mi derivada es mayor o igual a 0. Este igual me saca de la condición. El igual me saca del teorema. Entonces yo, con esta condición, no puedo asegurar que f sea estrictamente creciente. No lo puedo asegurar. Lo podría asegurar si esto fuese mayor a 0. Pero como ese mayor o igual, ya me cambia todo. Acá no puedo decir nada sobre el crecimiento estricto de la función. ¿Sí? Entonces la primera es falsa, siguiendo el teorema 9.4. Y la segunda me dice, si f es estrictamente creciente en R, entonces la derivada de f es mayor o igual a 0 para todo x perteneciente a R. Bueno, ahora me dice que mi función sí es estrictamente creciente. Entonces, la derivada puede ser mayor o igual a 0. Y acá hay una observación que también está a continuación del teorema. Esta observación 9.5, que justamente nos habla un poco de esta afirmación y nos pone un ejemplo para demostrarnos que esto sí se cumple, que esto es verdadero, esto puede pasar. Y nos marca la función de x a la 3 para demostrarlo. X a la 3 funciona así, ahí y ahí. Entonces es una función que es estrictamente creciente. O sea, la función esta crece para todo x. Crece quiere decir que viene abajo y va hacia arriba. Es una función creciente. Si es una función creciente, o estrictamente creciente, como me lo indica el enunciado, yo puedo asegurar que la derivada va a ser siempre mayor o igual a 0. Y el igual también entra acá. Porque, por ejemplo, si yo me paro en 0, la derivada de x a la 3 evaluada en 0, me va a 0. Existe y es 0. Esto es lo que se llama punto silla. No es un extremo. Acuérdense que las derivadas nulas me dan candidatos a extremos en las funciones. Después hay que ver si son extremos o no. Pero me puede pasar como acá, que la derivada me da 0, ¿sí? y no tener extremo. Tener este punto silla, que es un cambio de concavidad. Si ustedes se dan cuenta, esto viene con concavidad negativa y después pasa a concavidad positiva. En resumen, es una función estrictamente creciente. La derivada puede ser mayor o igual a 0 incluso. Y acá hay un ejemplo donde la derivada es 0 en un punto y la función igual es estrictamente creciente. Entonces, falso, verdadero. La opción correcta acá es la A. Son todas cosas que están en el manual teórico. Ahí si quieren los pueden consultar para darle un poquito más de profundidad a la explicación. Vamos ahora a resolver el problema 3, que dice así. La función cuadrática f de x
de la forma ax cuadrado más bx más c, tiene raíces menos 1 y 3. Además, f de 0 es 6. Entonces las coordenadas del vértice de la parábola gráfica de f son, tengo que hallar las coordenadas del vértice de la función, básicamente. De la función no conozco ni a, ni b, ni c, pero sí me dan tres datos. Una raíz, otra raíz y un punto. Entonces con tres datos yo puedo hallar tres incógnitas. Por lo tanto estaría bien. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, primero que nada estaría bueno hacer el f de 0, porque el f de 0 sería a por 0 cuadrado más b por 0 más c, y eso yo ya sé que me da 6. Por lo tanto, de acá ya saco que c es igual a 6. 0 más c igual 6. Entonces c es 6. ¿Ah? Primera incógnita, ya la tenemos. Después, ¿cómo uso el dato de las raíces? Bueno, si las raíces son menos 1 y 3, quiere decir que f evaluado en menos 1 me tiene que dar 0. ¿Ah? Imagínense, no sé cómo es la función, pero vamos a hacer que es algo así. ¿Ah? Menos 1 y 3. Cuando la x vale menos 1, siempre estoy sobre, o sea, cuando la raíz es menos 1, perdón, estoy sobre el eje x. ¿Ah? Siempre que esté trabajando con raíces voy a estar apoyado en el eje x. Entonces, si estoy apoyado en el eje x, siempre la coordenada en y, la vertical, va a ser 0. Por lo tanto, el eje de menos 1, que va a ser a por menos 1 cuadrado más b por menos 1 más c, que yo sé que es 6, me va a dar 0. ¿Ah? El f de menos 1 me va a dar 0, porque menos 1 es raíz. Si llegan hasta acá, en la imagen, es 0. Lo mismo para 3. El f de 3 también va a ser 0. Entonces a por 3 al cuadrado más b por 3 más 6 me va a dar 0. Esto es lo que me permite es armar un sistemita de ecuaciones para hallar a y b. Vamos a ponerle 1 y 2. De la ecuación 1, lo que me queda es menos 1 por menos 1, que es 1, o sea, me queda a menos b, y siempre me conviene dejar las letras de un lado y los números del otro. Entonces me queda a menos b igual a menos 6. Y de la ecuación 2, me va a quedar 9a más 3b igual a menos 6. Entonces acá hago un sistemita 2×2. Trato de quitarme alguna de las incógnitas de encima primero, método de reducción. Entonces acá tengo menos b y acá tengo 3b. Me va a convenir multiplicar toda la primera ecuación por 3. Que lo voy a poner acá abajo eso. 3a menos 3b igual a menos 18. Ahora lo que hago es sumar esta con esta para quitarme las b como quería. Me quedan 12a de este lado, las b se me van, igual a menos 24. Por lo tanto a es menos 24 dividido 12, que me da menos 2. Con el valor de a, yo puedo ir a cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, sustituir. La meto acá, por ejemplo, y saco b. Queda menos 2 menos b igual a menos 6. Paso el b sumando y el menos 6 sumando para acá. Menos 2 más 6 igual a b. Lo que me da que b vale 4. Ustedes saben que las coordenadas del vértice se pueden calcular como el x del vértice, sobre todo, como menos b sobre 2a. La coordenada en x del vértice se puede calcular como menos b sobre 2a. Por lo tanto, esto sería menos 4 dividido 2 por menos 2.
Menos 4 sobre menos 4 me da 1. La coordenada en X del vértice es 1. La coordenada en Y del vértice, vieron que todas las X valen 1, o sea, por ahora no puedo descartar nada. La coordenada en Y del vértice siempre es F de X vértice. Por lo tanto, F de 1. ¿Cuánto vale F de 1? Bueno, tengo que ir a la ecuación, a la función y sustituir. Mi F de X queda armada como menos 2 X al cuadrado más 4X más 6. Por lo tanto, F de 1 va a ser menos 2 más 4 más 6. O sea, 8. Entonces las coordenadas del vértice van a ser 1, 8. Por lo tanto, la opción correcta acá es la A. Vamos a resolver ahora el problema 4, que también es teórico, y dice así: dado los enunciados, 1, si f que va de R en R presenta un mínimo relativo en P, entonces f de P es el mínimo absoluto de f en R. Veamos un poco esta afirmación primero. Mínimo relativo, si tengo un mínimo relativo en un punto, no me asegura que eso sea el mínimo absoluto. Porque relativo es, justamente, es para un entorno de la función. Es mínimo para el entorno de ese punto. Pero no tiene por qué ser el punto más bajo de toda la función. Entonces, la primera es falsa. Fíjense en esto. Supongamos que tengo una función acá que es así. Y el punto P que me están diciendo está acá. Tengo un mínimo relativo en P. ¿Está bien? Relativo a este entorno. Es el punto más bajo de este entorno. Pero el f de P no es el mínimo absoluto. En todo caso, si yo... Bueno, supongamos que esto sube así. El mínimo absoluto de esta función estaría acá. Acá hay un mínimo relativo también, pero este sí es relativo, es absoluto, porque es el punto más bajo de la función. Este, que podría ser perfectamente P, porque acá hay un mínimo relativo, no es absoluto. Entonces, una cosa no me asegura la otra. ¿Está bien? Entonces la primera afirmación es falsa. Esta afirmación de acá es falsa. La segunda afirmación dice: f de x igual al valor absoluto de x es un ejemplo que muestra que una función puede tener mínimo relativo y no ser derivable en el punto donde se produce ese mínimo. Bueno, esa afirmación es verdadera. No sé si conocen la función de valor absoluto de x, pero es esta. Ahí. ¿Qué pasa? El valor absoluto de x en 0 forma un pico. Viene acá y se va para allá. Pero siempre tenga picos o puntas en una función, donde está esa punta, la función no es derivable. Porque fíjense que acá yo podría tirar una tangente así y una tangente así. Entonces, si puedo tirar dos tangentes en un punto, no va a ser derivable esa función. Porque acuérdense que la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto. Entonces, si yo puedo tirar dos tangentes, tendría dos derivadas. Y la derivada es única. Entonces, el valor absoluto de x en 0 no es derivable. Pero tengo un mínimo acá. Es un mínimo relativo, que también resulta ser absoluto. Pero es un mínimo relativo. O sea, en el entorno del 0, el 0 es el punto más bajo. Entonces, la segunda afirmación es verdadera. Primera falsa y segunda verdadera. Vamos a resolver el problema 5 ahora del examen. Que el problema 5 dice así: de una función partida definida como x cuadrado más x más 1 cuando las x son menores o iguales a 0 y como x más 2 cuando las x son mayores a 0. Entonces, mediante esas afirmaciones, yo tengo que ver cuántas de ellas son correctas. La primera, f es continua en 0. La segunda, f es derivable en 0 y la derivada de f en 0 vale 1. Y la tercera es que la función no presenta ni mínimo ni máximo absoluto en todo R. Entonces, la primera, vamos con la primera, que es la de continuidad. Voy a aplicar la definición de continuidad. Yo sé que f es continua en un punto, en este caso en 0, si solo si el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha es igual al límite de la función
cuando x tiende a 0 por izquierda, y a su vez todo eso es igual al f de 0. Se tienen que dar las tres cosas, que los límites laterales sean iguales y que además eso valga lo mismo que la función evaluada en el punto. Entonces lo que hago son los límites. Límite con x, primero tendiendo a 0 por derecha. ¿Qué parte de la función voy a poner? Si yo me acerco al 0 por la derecha, acá está el 0, me acerco por acá, me acerco desde los mayores a 0. Por lo tanto voy a usar la de abajo. X más 2. Este límite constituye el x por 0, me da 2. Y ahora hago el límite cuando x tiende a 0 pero por izquierda. Si me acerco al 0 por este lado, estoy de los menores a 0. Entonces voy a usar la función de arriba. X cuadrado más x más 1. Este límite, sustituyendo el x por 0, me da 1. Ya de acá concluyo que f no es continua en 0. Y si f no es continua en 0, tampoco es derivable. No es continua en 0, si ya no tengo continuidad en un punto, en ese punto tampoco es derivable, ¿sí? Para que una función sea derivable tiene que ser continua en el punto. Así que acá ya saco, estas dos son falsas. Las dos afirmaciones son falsas. Me falta la última. Y para la última, capaz que lo que me conviene hacer, para que quede más claro, es graficar esta función que me va a ayudar. Entonces, voy a borrar acá. Voy a dejarme este espacio para hacer el gráfico. El gráfico de la función, yo pongo los ejes, la partición está en el 0. Del 0 vamos a hacer primero la función de abajo, que esto es una recta, esto es una parábola. La recta no llega hasta el 0, o sea, tiende a 0, pero no llega al 0. Por lo tanto voy a marcar acá el punto 2 y le voy a poner con una flechita. Esto significa que cuando la x vale 0, de este lado yo me estoy acercando al 2, pero no llego. O sea, tengo el límite acá, me acerco al 2, pero no llego nunca al 2 porque la x no vale 0. Es mayor a 0. Entonces acá pongo una flechita. Y después hacia este lado sí, puedo probar, por ejemplo, cuando x vale 1, 1 más 2 es 3. Entonces, el punto 1, 3 sería parte de la recta. Entonces ahí ya puedo trazar la recta, me va a quedar así. Esta es la recta x más 2. Del 0 en adelante. Y del otro lado, yo ya sé que por el 1, cuando x vale 0, esta función vale 1. En el 1 voy a tocar. Y ahí ya ven el escalón que me queda, ¿no? Toco el 1 y después salto al 2. Por eso la función no es continua. Y tampoco es derivable. Pero bueno, quiero ver qué pasa un poquito con la función de este lado. Para saber cómo graficar una cuadrática, lo que tengo que hacer, o estaría bueno hacer, son las raíces. Para eso, igual a la función a 0. Y hago una báscara donde tengo las raíces. Cuando hago la báscara, si quieren la pueden probar, me va a dar que no tengo raíces reales. O sea, esta función no va a tener raíces. No va a aportar al eje. Pues no importa. Lo que puedo hacer es el vértice para guiarme. El vértice lo puedo hacer, porque se acuerdan que la x es menos b sobre 2a. Menos b en este caso sería menos 1 sobre 2 por a, que es 1. Esto me queda menos 1 medio. La x del vértice es menos 1 medio. Para hacer la y del vértice y ubicar el punto, yo tengo que hacer f de x vértice, que es f de menos 1 medio. El f de menos 1 medio lo sustituyo. Menos 1 medio al cuadrado, menos 1 medio más 1. Esta cuentita la pueden hacer, esto es 0,25, menos 0,5 me da menos 0,25, más 1 es 0,75. Por lo tanto voy a estar un poquito más abajo que el 1, acá voy a estar en el menos 1 medio, más o menos por acá, y ahí tengo el vértice. Yo ya sé que esta parábola va a ser de concavidad positiva, porque el x al cuadrado es positivo, entonces ya puedo tirar una forma que va a ser esta. O sea, viene para acá, sube hasta la intersección y después sigue así. Ahí, más o menos, queda la parábola. Lo que se me evidencia acá es que máximos absolutos no tengo, ya lo veíamos por esta recta, pero sí tengo un mínimo absoluto. ¿Que cuál va a ser? Va a ser el vértice de la función. El vértice de la cuadrática va a ser el mínimo absoluto de toda f, porque es el punto que está más abajo. Entonces, mínimo absoluto sí tengo, por lo tanto, esta afirmación también es falsa. Son las tres afirmaciones
falsas. No hay ninguna afirmación verdadera. Y esa es la respuesta que tengo que poner. Vamos ahora con el problema 6, que es un problema que es puro y exclusivo de derivadas. Ahí me da una función f que es derivable. Y de la función f yo no conozco la forma, solamente que sé que evaluada en 1 da 3 y que la derivada de f evaluada en 1 da 4. Sabiendo eso, yo tengo que decir si las siguientes afirmaciones son o no verdaderas. La primera me da una función f mayúscula definida como la función de trabajo, f minúscula de x, todo al cuadrado, y me dicen que la derivada de f evaluada en 1 es 24. Después me da una función g de x, que me dicen que es la función f chiquita de x al cuadrado. Vieron que una cosa es f de x toda al cuadrado y otra cosa es la función de x al cuadrado. Son cosas distintas. Ahora vamos a ver por qué y cómo se resuelve cada uno. Entonces me dicen la derivada de g en 1 da 8. Vamos con la primera. La primera, que es la f grande de x, definida como f de x al cuadrado, es como que diga lo mismo que hacer f de x por f de x. F de x al cuadrado es f de x por f de x. Esta es un producto de funciones. ¿Cómo deriva un producto de funciones? Un producto de funciones se deriva así. Supongo que tienen las funciones a por b para derivar. La derivada del producto es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Entonces apliquemos esta fórmula para derivar esta función. F' en x va a ser entonces la derivada de f de x, que es f' de x, por f de x, así como está, más f de x por la derivada de f de x. Me interesa saber cuánto vale la función en 1. Por lo tanto, evalúo la derivada en 1. Todos estos valores los conozco porque me lo da la letra. F de 1 es 3 y f' en 1 es 4. Entonces tengo 4 por 3 más 3 por 4. Y esto me da 24. Por lo tanto, la primera afirmación ya vemos que es verdadera. ¿No? Y voy a hacer un corte acá. La segunda afirmación ya es un poquito distinta, porque esto es una función compuesta. Es la función f compuesta con la función x cuadrada. Entonces, ¿cómo funciona la derivada de una función compuesta? Tengo que aplicar lo que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice esto. Me dice que f compuesta con g de x, primero que nada se puede escribir como f de g de x, es lo mismo. ¿No? Y la derivada de f de g de x, la derivada de toda esta función, según la regla de la cadena, se escribe así. Es la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x, que es lo que queda dentro de la función. En nuestro caso, si yo lo traslado a mi problema, vemos que nuestro g, o sea, si yo miro esto, f es f y el g de x, nuestro g de x sería x cuadrado. Es la función que uso para componer. Entonces, cuando yo voy a hacer la derivada de f de x al cuadrado, la voy a escribir como f' de x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Cuando yo voy a hacer esto en 1, ¿sí? Porque a ver, g de x es f de x cuadrado, lo mismo. Entonces, f de 1 derivado, o lo que es lo mismo, g' de 1, es lo mismo que esto, me va a dar f' en 1, sería el 1 cuadrado, ¿no? Pero es lo mismo, 1 cuadrado y 1 es lo mismo, por 2 por 1. Entonces, la f' en 1 es 4, por 2 me da 8. Por lo tanto, la segunda afirmación también es verdadera. ¿Sí? El problema 7 me da una función y tengo varias opciones de respuesta, pero lo que me piden es que calcule los límites al menos infinito y al más infinito.
según lo que me den, la opción que voy a contestar. Entonces vamos a calcular los límites a los infinitos y con eso ya van a saber cuál es la opción correcta. Primero que nada, esta función así como está, no es tan cómoda para trabajar en límites. Lo mejor es esto que sea la menos x, escribirlo como 1 sobre e a la x. Ustedes saben por la propiedad de la potencia, e a la menos x lo puedo escribir como 1 sobre e a la x. Acuérdense que cualquier potencia que esté en un denominador, yo la puedo subir al numerador cambiando el signo al exponente. Es una de las propiedades. Entonces, x a la 3 por 1 sobre e a la x lo puedo escribir como x a la 3 simplemente dividido e a la x. Siempre está bueno buscar un cociente porque trabajar con cocientes en límites es más fácil, sobre todo en infinitos. Entonces, el límite, cuando x tiende al más infinito de la función, que sería x a la 3 sobre e a la x, podemos ver que la parte de arriba, el x a la 3, cuando x tiende al infinito, esto se va al más infinito. Y la parte de abajo es e a la más infinito, que también se va al más infinito. Entonces lo que tengo es un cociente de infinitos, que en principio es un límite indeterminado. Para levantar esta indeterminación lo que se hace es trabajar con órdenes de infinito. Para los órdenes de infinito yo tengo que acordarme que cuando el orden del de arriba es mayor que el de abajo, ese límite me va a dar infinito. Cuando el orden de abajo es mayor que el de arriba, ese límite me va a dar 0. Y si los órdenes son iguales, el límite ese me va a dar un número distinto de 0, según cómo sean las funciones. En este caso, y otra cosa que hay que saber, es que el orden de la exponencial, cuando se va al infinito, es siempre el mayor. Después lo siguen los polinomios, o las x, y después, por último, los logaritmos. Los logaritmos son los que se van al infinito más lentos. Por lo tanto, al comparar los órdenes de infinitos de e a la x y de x a la 3, el e a la x se va al infinito más rápido. Por lo tanto, este cociente me va a hacer, ¿sí? Cuando el orden de infinito más grande abajo que arriba, el límite como resultado me da 0. Calculemos ahora el límite cuando x se va al menos infinito. De x a la 3 sobre e a la x. En este caso, el x a la 3 se va a ir al menos infinito. Menos por menos es más, por menos de nuevo me da menos. Esto sigue la regla de los signos, por lo tanto me va al menos infinito. Acá es e a la menos infinito. Acuérdense que e a la menos infinito, la función exponencial, es esta. Ahí. Cuando me da al menos infinito, la exponencial se acerca al 0. Por lo tanto, e a la menos infinito tiende a 0. Menos infinito sobre algo que tiende a 0 me va a seguir dando menos infinito. O sea, menos infinito es algo muy chiquito, me va a seguir agrandando el numerador. Por lo tanto, esto se sigue yendo al menos infinito. Por lo tanto, la opción correcta va a ser que el límite cuando x tiende a más infinito da 0, y cuando tiende a menos infinito la x, este límite te da menos infinito. Vamos a resolver el problema 8 del examen, que dice así: se considera la función f igual a x a la 4 menos 4x a la 3 y las siguientes afirmaciones. El mínimo absoluto de f, el intervalo cerrado menos 1, 4, es m igual a menos 27, y el máximo absoluto de f, el intervalo cerrado, también menos 1, 4, es m igual a 0. Para encontrar extremos absolutos, o para encontrar extremos de una función, siempre me conviene derivarlo. Salvo cuando la función es cuadrática, que ahí los extremos van a estar en el vértice, y el vértice ya sabemos cómo calcularlo. Pero en este caso, que es una función de grado 4, lo que toca hacer es derivarla, y del signo de la derivada se me van a evidenciar los extremos. Yo ya sé que va a tener extremos porque, según el teorema Weierstrass de continuidad, me dice que una función continua en un intervalo cerrado tiene extremos absolutos. Entonces, ya sé que los tiene, vamos a averiguar cuáles son, para saber cuáles de estas afirmaciones son las correctas. Derivemos f. F' de x me queda 4 x a la 3 menos, pasa el 3 para adelante multiplicando al 4, entonces me queda 12 x a la 2. La igual a 0 para hacerle las raíces y luego poder hacer el signo. Lo que más me conviene, mejor dicho, hacer acá es factorizar la x. Es más, factorizo x al cuadrado, que lo comparten los dos.
x al cuadrado me queda por 4x menos 12 igual a 0. ¿Ah? Fíjense, si ustedes hicieran la distributiva acá, les queda exactamente igual que lo de arriba. Entonces, esto y esto es lo mismo. Lo bueno es que ahora puedo aplicar la propiedad jankeliana, que me dice que si un producto de factores me da 0, sí o sí, uno de los dos va a tener que ser 0. Entonces, o x al cuadrado es 0, que de acá saco a x igual a 0 como raíz doble, ¿sí? Porque x está al cuadrado. O la otra opción es que todo este término valga 0. 4x menos 12 sea 0. Y de acá saco que x tendría que ser 12 sobre 4. Por lo tanto, la otra raíz que tengo es 3. Entonces tengo 0 como raíz doble y 3 como raíz simple para armar el signo. Está bien que tenga 3 raíces porque yo tengo un grado 3. Entonces pongo el 0 doble acá. Pongo el 3 como raíz simple. Y este signo siempre arranca desde la derecha con el signo de la x de mayor grado. X a la 3 está acompañado por un 4 que es positivo. Entonces esto es más. Raíz simple, alterna signo. Raíz doble, repite signo. Además, yo le tengo que agregar el intervalo cerrado al signo. Del menos 1 hasta el 4. Cuando la derivada es negativa, como en este intervalo, la función f es decreciente. Acá también va a ser decreciente y acá es creciente. ¿De qué me sirve esto? Me sirve porque yo ahora puedo ver que en el 0, que originalmente es un candidato extremo, ¿no? Porque me anula la derivada, yo no voy a tener ningún extremo acá. Porque esto decrece y después sigue decreciendo. Entonces no tengo ni un máximo ni un mínimo. En 3 sí voy a tener un mínimo relativo, porque yo bajo y después subo. Si bajo y después subo, acá tengo un mínimo. Mínimo relativo en x igual a 3. Después, como me voy para arriba, en 4 yo puedo tener un candidato a máximo. Y acá en el menos 1 también un candidato a máximo, porque yo vengo desde arriba bajando. Entonces yo tengo que hacer. Para el mínimo, la única chance, por lo que estamos viendo, sería el x igual a 3. Entonces, ya el f de 3 me daría el mínimo. Si ese mínimo me da menos 27, ya me aseguro que la primera afirmación es correcta. Entonces voy al f de 3, que es donde yo encontraría este mínimo. Entonces me queda 3 a la 4 menos 4 por 3 a la 3. Y esto me da 3 a la 4, 27 por 3, 81, menos 4 por 27. 4 por 27, 54, 100, menos 108. ¿Ah? 81 menos 108 me da 27. Menos 27. Por lo tanto, el mínimo absoluto está en el m igual a menos 27. O sea, la primera afirmación es verdadera. Vamos a la segunda. La segunda yo tendría que hacer el f de menos 1, que es un posible candidato a máximo, y el f de 4, que es el otro candidato a máximo que tengo. En el menos 1 me queda menos 1 a la 4, menos 4 por menos 1 a la 3. Menos 1 a la 4 me da 1, menos 4 por menos 1 a la 3, que es menos 1, queda 1 más 4, que es 5. Vamos a ver el f de 4. El f de 4 es 4 a la 4 menos 4 por 4 a la 3. En definitiva es 4 a la 4 menos 4 por 4 a la 3, que sería 4 a la 4, lo mismo. Esto me da 0. Entonces, el máximo va a estar acá. Por lo tanto, la segunda afirmación es falsa. ¿Ah? Esta es verdadera y la segunda es falsa. ¿Ah? Y así termina el ejercicio 8. Vamos a hacer ahora el problema 9, que dice así. Me da una función partida también en x igual 1. Para las x menores a 1 la función vale a. Para las x mayores que 1 la función vale esta expresión. Me dicen que la función es continua en 1. Entonces me dicen, para cuando f es continua en 1, a por b vale, y me dan una cantidad de opciones para seleccionar. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es otra vez aplicar la definición de continuidad. Yo ya sé que es continua en 1, por lo tanto, sí o sí los límites por los laterales me tienen que dar lo mismo. Para que me den lo mismo, a y b deben tomar ciertos valores. Esos valores que tomen multiplicados me van a dar mi respuesta. Entonces, voy a hacer el límite cuando x
tiende a 1 por derecha. Si 1 tiende a 1 por derecha, me acerco por los x mayores que 1, por lo tanto voy a hacer la función de abajo. Si nos fijamos un poquito en esta función, lo que va a pasar es, cuando yo sustituya x por 1, en la parte de abajo, esto me va a tender a 0. Y en la parte de arriba, me va a tender a 1 más 2, que es 3, más b. ¿Ah? ¿Qué pasa? Si la parte de arriba no tiende a 0, lo que va a suceder es que un número sobre algo que sí tiende a 0 me da el infinito. Y si ya un límite me da infinito, la continuidad la perdí. Y eso no me puede pasar. Por lo tanto, sí o sí esto tiene que tender a 0. Si esto tiene que tender a 0, y esto es 3 más b, el b va a tener que ser menos 3. Y eso está claro. Si quiero, puedo ayudarme de un Ruffini, porque lo que voy a terminar haciendo, ahora que esto me queda una determinación 0 sobre 0, voy a tener que factorizar de alguna manera. Para factorizar, puedo hacerlo con Ruffini, que es más fácil. Entonces voy a hacer eso. Voy a suponer que todo este polinomio tiende a 0, cuando x tiende a 1, por lo tanto 1 va a ser raíz del polinomio. Armo un Ruffini con todos los coeficientes. 1, 2 y b. Pongo el 1 acá, que sería la raíz, bajo el 1, 1 por 1 es 1, 2 más 1 es 3, 3 por 1 es 3, y b más 3 me queda de resto. Como dijimos, el resto tiene que ser 0 porque esto yo dije que iba a ser raíz. Por lo tanto, el b no me queda otra que valga menos 3, como lo habíamos anticipado antes. Si esto es 1 más 2, que es 3, más b, y me tiene que dar 0, b tiene que ser menos 3. 3 menos 3, 0. Bien. Ahora, sabemos que el Ruffini me baja un grado del polinomio original. Por lo tanto, lo que me queda acá, que es el cociente, es x, o una x, más 3. Por lo tanto, yo ahora esto lo puedo expresar como x menos 1 por x más 3. Siempre, para hacer una factorización, yo tomo el primer término, x menos la raíz, que la raíz en este caso la de arriba dijimos que va a ser 1, la tendencia, por lo que me sobra de Ruffini, luego de aplicarle el Ruffini con la raíz a la función. Si quiero, para estar seguro, lo puedo desarrollar y van a ver que va a dar igual lo mismo que este. Va a dar lo mismo que este, el desarrollo de este producto. Con la b sabiendo que vale menos 3. Bueno, y ahora lo mismo hago con x cuadrado menos 1. Le hago el Ruffini, sería 1, cuando no tengo término en x, en el Ruffini suplanto por 0 y menos 1. Bajo por 1, el 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0. Y está bien que este resto me dé 0 porque estoy bajando por una raíz. Acá me queda un x más 1. Entonces esto es x menos 1 por x más 1. La factorización del x cuadrado menos 1. Bueno, lo bueno ahora, y por eso hice la factorización, es que los x menos 1 que multiplican arriba y abajo se me van. Por lo tanto, esto me queda, ahora sí, arriba me queda 4, o sea, 1 más 3, sobre 2, 1 más 1. 4 sobre 2 es 2. Por lo tanto, este límite me da 2. Entonces, si este límite me da 2, el límite con x tendiendo a 1 por izquierda, de a, que me va a valer a, ¿no? Porque no tengo x, me tiene que dar igual al 1 por derecha, por definición de continuidad. Entonces, de estos dos, yo saco que el a tiene que valer 2. Y si el a es 2, el f de 1, que es la otra condición, ¿no? Que el f de 1 de igual a los límites, va a ser 2 también. Entonces, todo me da 2. Ahí estoy en la condición de continuidad, como me lo decía la letra. Entonces, con a y con b, ya con sus valores, los multiplico, porque pide a por b, menos 3 por 2 me da menos 6. La opción correcta acá es la A. Vamos ahora con el último problema, el problema 10, que dice así: se considera la recta R de ecuación y igual a 2x más a y la recta S de ecuación y igual a ax más b. Son dos rectas. Las rectas R y S no tienen ningún punto en común, solamente cuando pasa alguna de estas cosas. Para que dos rectas no tengan puntos en común, como lo están pidiendo ahora, tienen que ser rectas que sean paralelas. Si son dos rectas paralelas, no van a tener ningún punto en común. Para que dos rectas sean paralelas, lo que sí tienen que tener es la misma pendiente, la misma inclinación. Ustedes saben que cuando la
recta está expresada de esta manera, la forma explícita es cuando el y está despejado, lo que acompaña en x es la pendiente. Por lo tanto, la recta R tiene pendiente 2. Entonces, para que la recta R y la S no compartan ningún punto, la recta S también va a tener que tener pendiente 2. Por lo tanto, el A va a tener que valer 2. Entonces, si el A tiene que valer 2, la recta R ya me queda determinada. La recta R va a ser y igual a 2x más 2. Y la recta S, en parte ya está también. 2x más b. Ahora, ¿qué pasa con el b? Tengo que tener cuidado con una cosa. Si las dos rectas tienen la misma pendiente, pueden ser paralelas, como dijimos, o sea, es la condición que se tiene que cumplir para que sean paralelas, pero también pueden ser dos rectas que sean coincidentes, o sea, que sean la misma recta. En este caso, si b vale 2, R y S son la misma recta. Entonces, lejos de tener ningún punto común, van a tener todos los puntos en común porque son la misma recta. Entonces, tengo que asegurarme que además de tener la misma pendiente, tengan distinta B. Tengan distinta ordenada del origen. Para que sean rectas distintas. Para que una vaya por acá y la otra vaya por acá. Y no tengan nada en común. Entonces, la condición es que A valga 2 y que B sea cualquier cosa menos 2. O sea, que B no sea 2. Porque así me aseguro de que son paralelas no coincidentes. Porque repito, si B llega a valer 2, como es una de las opciones, serán las mismas rectas y van a tener todos los puntos en común. Entonces, el A tiene que ser 2 para compartir pendiente y el B distinto de 2 para que sean rectas distintas.